La primera iglesia en Jerusalén, no fue en Roma. Sonríase, que el Señor le ama, los embusteros no están ajenos a los cielos. Hola mis amigos y hermanos en Cristo. En este video analizaremos las palabras que predicaba este autonombrado pastor G. Ávila y que muchos pastores hoy en día lo siguen haciendo porque no predican a Cristo, solo predican odio contra la Iglesia Católica. Pero miremos el video y saquemos nuestras propias conclusiones basado en la Biblia, no con puras palabrerías. Y ahí hubo 10 días en el aposento alto, en oración y en ayuno, 120 ayunando y orando, cumpliendo la orden del Señor y esperando lluvia de arriba. Y en los 10 días cayó Pentecostés y nació la iglesia. La primera iglesia en Jerusalén, no fue en Roma. Sonríase, que el Señor le ama, los embusteros no están ajenos a los cielos. La primera iglesia fue en Jerusalén, galileos rústicos, humildes, gente sin letra. Fueron la primera iglesia, los pequeñitos que siempre Dios ha escogido para avergonzar, los grandes, los poderosos, ahí estaban. Todos recibieron Espíritu Santo y fuego y hablaron en lengua como el Espíritu les daba que hablar. Bueno, ya escucharon, dicen que la iglesia de Jesucristo nació allá en Jerusalén y no en Roma. Claro que sí, y todos los católicos creemos eso. El único que no cree eso es él piensa que nosotros pensamos, por muchos sectarios hoy en día predican las prédicas de este señor que ya no está, pero él predicaba lo mismo, de que la iglesia nació en Jerusalén, no en Roma, como que los católicos no supiéramos eso. Pero nosotros les demostraremos a estos pastores de hoy en día que la iglesia de Jesucristo es la iglesia católica, porque hay muchos argumentos bíblicos y yo solo daré unos cuantos para demostrar que la iglesia de Jesucristo es la iglesia católica. Pues la iglesia católica, según Hechos 1:14, quien estaba en compañía junto a los apóstoles era la Virgen María. Hechos 1:14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Aquí podemos ver que aquella iglesia era una iglesia mariana, pero también aquella iglesia tenía un jefe, un líder, papa, llámalo como tú quieras. ¿Dónde dice eso? En Hechos 2:14, en la prédica de Pedro se bautizaron 3,000 personas en la primera prédica de Pedro. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene un líder, papa. Recuérdenlo que Jesucristo en Mateo 16:18 dijo: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces Jesucristo nombró a Pedro como líder de la iglesia. En Hechos 2:14 viene a decirlos, el primer discurso de Pedro. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Como se dan cuenta, se levantó Pedro, el líder de aquella iglesia, y que todavía nosotros tenemos un líder y no tenemos muchos autonombrados pastores. Aquí nosotros nos mandamos nosotros mismos, no, aquí nosotros obedecemos al Papa, obedecemos la palabra de Dios. Pero también aquella iglesia, aparte de que era mariana, también tenía un líder, y también en aquella iglesia bautizaba niños, porque en Hechos 2:17 viene a decirlos, de que aquella iglesia bautizaba niños, porque el Espíritu se recibe a través del bautismo. Hechos 2:17, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Aquí se pueden dar cuenta de que Dios derramaría su espíritu sobre toda carne. Aquí la pregunta es: ¿será que un niño cuando nace es carne o es espíritu? Pues según Dios derramaría su espíritu sobre toda carne, en Hechos 2:17, en Hechos 2:38 viene a decirlos que para recibir el espíritu se debe bautizar. Entonces Hechos 2:38, 2:39 viene a decirlo eso. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Aquí podemos darnos cuenta, hermanos,
que aquella iglesia de Jesucristo bautizaba niños y sigue bautizando niños. Por eso decimos que la iglesia católica es la iglesia de Jesucristo. También la iglesia de Jesucristo es una iglesia eucarística. Es una iglesia eucarística. ¿Por qué? Porque en Hechos 2:42, 2:46 viene a decirlos que se reunían todos los días a la fracción del pan. En cambio, en las sectas dicen que hacen la cena del Señor una vez al mes, cada 3 meses o una vez al año. Pero aquí la Biblia dice todos los días. En Hechos 2:42, 46, miremos qué dice. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Todos los días, no de vez en cuando. Así no son las cosas. La Biblia dice todos los días, y en Hechos 2:46 viene a reafirmarlo. Perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Así es que, así de sencillo se les demuestra a estas personas que la iglesia de Jesucristo es la iglesia católica. Pero no solo este pastor, sino muchos también se jactan de decir que la iglesia nació en Jerusalén y que no en Roma. Pero les mostraré que la Biblia sí viene a decir que la iglesia también está en Roma. ¿Dónde está eso? En Romanos 1:7 viene a decirlos que también ya existían cristianos en el primer siglo del cristianismo. A todos los amados de Dios que estáis en Roma, santos por vocación a vosotros, gracia y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. También en Hebreos 13 nos viene a decir también lo mismo, que mandan saludos a los que están en Italia. Hebreos 13:24. Saludad a todos vuestros dirigentes y a todos los santos, os saludan los de Italia. Pues con esto estamos demostrando que los cristianos en el primer siglo del cristianismo ya estaban en Roma, y porque no les conviene a ellos decir que no son los evangélicos, porque no existían. También usted puede ir a Jerusalén, en el Monte de los Olivos, en Getsemaní, donde el Señor Jesucristo oró antes de ser apresado para ser llevado al martirio. Está una iglesia, ¿y qué creen? Esa iglesia es católica, no es protestante, porque no existen iglesias protestantes. En el huerto de Getsemaní, en el Monte de los Olivos, donde el Señor Jesucristo fue apresado, ahí está una iglesia católica. Veámosla. La Basílica de Getsemaní, también conocida como Basílica de las Naciones o de la Agonía, es un templo católico situado en el Monte de los Olivos de Jerusalén, junto al jardín de Getsemaní. En su interior se encuentra la porción de roca en la que, según la tradición, Jesús oró la noche de su arresto, después de celebrar la última cena. La basílica descansa sobre los cimientos de 2 templos anteriores, una basílica bizantina del siglo IV, destruida por un terremoto en el año 746, y una capilla cruzada del siglo XII, abandonada en 1345. Las obras del edificio actual, diseñado por el arquitecto Antonio Barluzzi, se llevaron a cabo entre 1919 y 1924, empleando fondos provenientes de distintos países, de ahí su apelativo de las naciones, como Argentina, Brasil, Chile, México, Italia, Francia, España, Inglaterra, Bélgica, Canadá, Alemania y Estados Unidos. 5 cuyos símbolos aparecen en los mosaicos del techo en recuerdo de su contribución en la construcción. El frontal de la iglesia es una fachada de estilo neobizantino, con una serie de pilares. Como remate, un mosaico mostrando simbólicamente a Jesucristo como enlace entre Dios y la humanidad. El techo en forma de burbujas, los pilares anchos y el mosaico refuerzan la apariencia arquitectónica bizantina de la iglesia. Ya se pudieron dar cuenta, hermanos, solo les estoy mostrando una. Hay muchos templos católicos, no hay templos sectarios. Pregúntenle a su pastor por qué en Jerusalén no hay templos evangélicos. Pero bueno, también para los que dicen que Pedro no pudo haber estado en Roma, que no lo encuentra eso en la Biblia, pues yo se lo encuentro en el diccionario bíblico evangélico de ustedes mismos, para que vean que también sus diccionarios bíblicos dicen que Pedro estuvo en Roma. En la página 1214 viene a decirnos:
La historia no añade mucho a lo que sabemos de Pedro por el Nuevo Testamento. Hay buenas razones para admitir la tradición que afirma que Pedro fue crucificado en Roma en la época en que Pablo fue decapitado, hacia el año 68 después de Cristo. Según una tradición, murió cabeza abajo porque no se creía digno de morir de la misma manera que su maestro. Y pues ya le demostramos que la Iglesia de Jesucristo está en Jerusalén, está en Roma y en todo el mundo. Como pueden comprobar ya, hermanos, con un diccionario bíblico evangélico protestante nos viene a decir que Pedro murió en Roma. Para los que pudieran haber dicho, oh, es que Pedro no murió en Roma, aquí les mostré ya con hechos que Pedro sí estuvo en Roma y también Pablo. Así es que espero les haya gustado. Bendiciones.